y representación, formulación y ejecución del problema, razonamiento y argumentación. O sea, interpretación y representación, ahí está perfectamente lo que usted acaba de decir, comunicación, ¿sí o no? O sea, que tengamos en cuenta que cambian. Tengamos en cuenta que cambian. La siguiente, sociales y ciudadanos. Pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas. Y como usted me lo contesta de esa manera tan segura, es porque evidentemente eso es. Y lo más probable que lo que usted me diga en cuanto a cada una de ellas es lo que eso es. Maestro se me acercó ahora rato antes de empezar y dijo, no, que él lleva muchos años cercano a la prueba. Es un maestro que trabaja en la misma institución, que va a trabajar en otras privadas, me dijo, ¿cierto? Y el hecho de acercarse a la prueba le permite tener un poco más fresco esa información, ¿cierto? Ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Alguien? ¿Cuál? Uso de concepto, explicación del fenómeno e indagar. Totalmente de acuerdo, maestro. Aquí están. Uso comprensivo del pensamiento científico sería, ¿no? Explicación del fenómeno y indagación. ¿Inglés? ¿Inglés? English speaking. En inglés no, sí. En inglés son tres. Es lingüística, pragmática y sociolingüística. ¿Ya? Esas son las tres. Lingüística, la estructura propiamente. La pragmática, la intencionalidad de lo que se dice. Y la sociolingüística, la parte cultural, que también el maestro, como enseñar una lengua extranjera, debe empapar a los estudiantes de eso. ¿Listo? Ahí están las tres en inglés. No aparecen en la guía, solían aparecer, ya no, en la guía de orientación, pero siguen apareciendo en la guía 22, que son los estándares de inglés. Ahora, afirmación. Según el modelo de basado en evidencias, ¿qué podría ser la afirmación? ¿Qué podría ser? Obviamente, lo que ustedes me digan, ¿saldría dónde? De lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué podría ser la afirmación? ¿Qué creen? La afirmación. Pues la afirmación es esto, es lo que hoy día se dice aprendizaje, que a través de los años se ha cambiado el nombre, ¿no? En algún momento se ha recibido otro nombre. Hoy día, en el informe que llega al colegio, el resultado de la prueba saber, ¿cómo se denomina? Aprendizaje, ¿ya? Ese es el aprendizaje. Y nos dices es que el aprendizaje es el enunciado sobre los conocimientos, habilidades y capacidades de los estudiantes que serán evaluados. En los informes, el aprendizaje llega con los estudiantes que no acertaron, ¿ya? Por ejemplo, un aprendizaje en primaria creo que sería el 50% de los estudiantes no reconoce la información implícita y explícita en el texto, por ejemplo, por citar algo. ¿Listo? ¿Y para qué nos sirve? Comunicar el significado de los resultados de la evaluación. Pregunta, ustedes tienen que diseñar los, ¿cómo le llaman acá? Indicadores. Ustedes lo diseñan, ¿cierto? Ustedes mismos. Entonces, justamente es como sería. Pero, ¿son indicadores o no tienen algo más macro y luego los indicadores? Son las competencias. Ustedes institucionalmente pues lo manejarán. Eso varía de institución a institución. Las competencias, ¿no? Y luego Bueno, los propósitos. Bueno, ustedes le llaman así, eso está bien. Competencia y Pero institución educativa, propósitos. Me decía la coordinadora, no, es que aquí no nos gusta la palabra competencia porque eso genera competitividad, o sea, Porque está mal interpretado el término. Exacto, es su opinión y respetable, eso no me meto. Evidencia, entonces si tenemos el aprendizaje, ¿qué sería la evidencia? Su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿La evidencia qué es? El enunciado que representa las conductas y productos observables, o sea, lo que yo puedo ver que el estudiante es capaz de hacer. Con el posible para ser posible verificar los desempeños a que se refiere. Ahora, hay una pregunta que suscita allí. La pregunta es esta: ¿qué es lo que tiene que hacer ese muchacho para yo decir que sabe o no sabe hacer? ¿Cierto que sí? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Asegurar la pertinencia de una prueba según sus características a los estudiantes. Yo tengo que saber si lo que diseñé aplica o no aplica para lo trabajado. Yo no puedo preguntar en un examen lo que nunca trabajé previamente. ¿Y se dan los casos? Sí. Muchas veces terminamos haciendo exámenes de cosas que nunca enseñamos. Pero este no solamente es el problema. ¿Sabe dónde está el verdadero problema algunas veces? Que les enseñamos a los niños lo que sea, matemática, física, química, inglés, lo que sea. Le enseñamos a los niños, pero nunca le enseñamos cómo responder, ¿ya? Y si no le enseñamos cómo encontrar la respuesta, así tenga el conocimiento, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr, ¿ya? Tener suficiente material para sustentar una afirmación. ¿Ustedes qué opinarían de un maestro? Ustedes son padres de familia, ¿cierto? Que tengan su hijo estudiando en otra institución educativa, privada, oficial, yo qué sé, un ejemplo. Y que usted vaya a recibir
la valoración, el boletín de calificaciones, le diga al maestro, venga, es que aquí su hijo tiene un aprendizaje en rojo, digámoslo así, y que tú le preguntas, dime qué pasó, dado que tú conoces a tu hijo. No, fue una actividad que no hizo. ¿Ustedes creen que con una actividad yo puedo afirmar algo? No. Por eso tenemos que hacer cuantas actividades podamos para poder tener suficiente material de respaldo. ¿Cierto que sí? Y la tarea, ¿qué viene siendo la tarea? La tarea justamente es esta. El enunciado que representa una descripción de una potencial familia de preguntas. O sea, todo lo que yo tengo que preguntarme, que el estudiante, o sea, me lo pregunto en mi cabeza, bueno, si yo quiero que él sea capaz de hacer esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer esto. Y ver cómo dentro de mi evaluación, en vez de hacer esas preguntas seccionadas, se las hago dentro de un solo ejercicio, 2 ejercicios, yo qué sé. Ya, ustedes decidirán. Y la complejidad varía, dependiendo del grado, dependiendo de tu propósito. Sencillamente es eso, es lo que se le pide a los niños que hagan. ¿Para qué nos sirve? Caracterizar la dificultad o complejidad de las preguntas. Yo perfectamente puedo coger una pregunta y hacerla a un nivel o llevarla a otro. Ejemplo, en la prueba de saber de inglés, maestro, tú eres de inglés. La primera parte de la prueba son avisos, ¿ya? Y eso es nivel A1, el más bajo de inglés. Yo perfectamente como maestro puedo coger esos mismos avisos y llevarlos a un nivel mucho más exigente, que si así tú tengas nivel, si no sabes llegar, puedes equivocarte, ¿sí o no? O sea, nosotros tenemos la habilidad, ustedes maestros, tenemos la habilidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque por eso somos maestros. Dar pautas para la construcción de preguntas. O sea que, ¿qué significa? Que lo que yo trabajé me sirve como insumo para poder generar preguntas. Bien sea, cuando digo preguntas, no solamente preguntas escritas, trabajos asignados, una puesta en común, una presentación, una obra de teatro, yo no sé, el de educación física, la ejecución de un gesto deportivo, en fin. Ahora vamos a seguir un modelo, maestros. Pongan mucha atención. La actividad que vamos a plantear ya, necesitamos plantear la siguiente actividad. Ustedes van a seleccionar cualquier actividad cotidiana. Vamos a salirnos un poco de la zona de confort nuestra, que es el área que manejamos, ¿vale? Vamos a salirnos del área que manejamos. Por eso están ustedes en teoría sentados, acomodados para trabajar con maestros de diferentes áreas. Vamos a pensar en una actividad cotidiana. ¿Cómo puede ser qué? Algo cotidiano. Podría ser, ¿cierto? Podría ser. No sé, tomar el transporte, llegar de la casa al lugar de trabajo. En fin, lo que ustedes quieran, cualquier actividad cotidiana. Y la idea es que vamos a seguir el modelo basado en evidencias. Cuando nos encargaron esta actividad, nosotros decíamos, ¿qué hacemos? No teníamos ni idea qué hacer, siendo muy sinceros. Nos pusimos a revisar, a leer, y partimos de una competencia de preescolar. ¿Hay más de preescolar aquí? ¿Sí? Bien. ¿Hay más de preescolar? Maestros de preescolar, ¿atarse el calzado es una competencia en preescolar? Es complejísimo, ¿cierto? Es muy complejo. Y tú le puedes enseñar al niño a hacer ¿cómo se dice? El nudo, pero si no le enseñaste cómo aflojarse los zapatos y cómo volverlos para ponérselos y cómo ajustar el cordón, ese proceso queda mocho. Por eso dijeron, ¿sí o no? Ahora, miren acá, miremos el siguiente ejemplo. Una actividad que es cocinar. Yo creo que es algo cotidiano, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Para cualquiera. Miren el estándar. Vamos a crearle un estándar a ese ejemplo. Desarrollo habilidades y destrezas culinarias que me permiten preparar mis propias comidas. Pregunta, ¿con ese estándar lo estamos amarrando algo en especial? Propias comidas, puede ser que la comida sea vegetariana o italiana o mediterránea, yo qué sé. O sea, ahí ya es lo suficientemente amplio, ¿o no? Miren el estándar. Vamos a crearle una competencia. La competencia sencillamente será el enunciado, así como es uso comprensivo del conocimiento científico. Aquí vamos a hacer algo muy concreto, ¿ya? O en inglés, pragmática, lingüística. Aquí vamos a hacer algo como es habilidad culinaria. Pregunta, ¿este nombre, esta competencia tiene relación con el estándar? ¿Sí o no? Vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Afirmación.
Vamos a crear una afirmación, o sea, lo que yo voy a decir que es capaz de hacer algo. ¿Listo? Miren acá. Desarrolla su creatividad mediante la mezcla de ingredientes en búsqueda de nuevos sabores y texturas. Es complejo afirmación, pero mire que no es una evidencia. O sea, yo como evidencia la creatividad. O sea, necesito algo más preciso, ¿sí o no? Lo necesito. Pero tiene que ver esa afirmación con el stand. Obvio. Vamos a crear una segunda afirmación. Afirmación 2. Utiliza las diferentes técnicas de cocción, preparación y manipulación de alimentos. ¿Tiene que ver? Oye, es algo aparte. Es más, puedo crear una tercera, cuarta, quinta, pero el ejercicio solamente vamos a hacer estas dos. ¿Ya? Evidencia número 1. Combina apropiadamente sabores ácidos y dulces en sus creaciones. ¿Esa con cuál tiene que ver? Con la 1, ¿sí o no? ¿Tiene que ver o no? Pero mire que ahí ya está siendo mucho más específico. ¿Ya? Porque ya te dice sabores ácidos y dulces. Cuando te dice combina apropiadamente es cuando tienes que pensar en las tareas para poder decir que sabe combinarlo. Tendría que ver con proporciones, ¿cierto que sí? Cantidades, yo qué sé, mezclas, en fin. Evidencia 2. Realiza diferentes preparaciones con el manejo técnico adecuado para cada receta. Entonces ahí vendría la tarea. Fríe correctamente, ¿cierto? ¿Cómo? La pasta la deja en el punto exacto, en fin. O sea, si se te pasó, usted si recuerdan Masterchef, los comentarios de pronto los que lo vieron, no equilibraste y no sé qué más. Hay un saber allí inmerso, hay un saber. Miren la tarea. Proporciona adecuadamente las cantidades de los ingredientes para lograr un equilibrio de sabor. Tendría que tener claridad en matemáticas, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Tarea 2. Prepara los alimentos en el punto exacto de cocción. Ahí tendría algo que ver con química. Si uno ve con ciencias naturales, ¿cierto? Manual de temperatura. Tarea 3. Corta vegetales manteniendo estándares de preparación y presentación. Una ensalada rusa, si es de papa, no es lo mismo que un puré. Nunca. ¿Sí o no? No. El solo hecho de que usted prepare un guiso y le raya el tomate le cambia el sabor a cuando usted lo corta. Libera más acidez. Pregunta. Y la pregunta que yo formule, yo tengo que tener algo. Tengo que tener contexto, enunciado y opción de respuesta. Ahí es cuando muchas veces nosotros como maestros, el no conocer esto, fallamos. Porque hacemos unas preguntas sin estos 3 elementos. Pongan atención, maestros. Contextos en el aula. Eso sí que es importante. Yo primero llevar al estudiante a generar un contexto. Un contexto. No sé si recuerdan la semana pasada cuando expliqué el caso del profesor de la Universidad del Valle que habló sobre el bloque de búsqueda de la persecución a los narcotraficantes para poder explicar comunas, vacunas. ¿Sí o no? O sea, ese contexto permite que la gente lo entienda. Miren acá, maestros. Los niños muchas veces saben más de lo que nosotros imaginamos. Y ahí es cuando tenemos que nosotros, de primero, entrar a potencializar presaberes. Ellos no llegan sin nada. Algo tuvieron que haber previamente leído. ¿Sí o no? Miren eso. ¿Qué tal si, para explicar, ustedes ya, con la sola imagen, los maestros de ciencias naturales o de primaria, ya saben lo que va a hacer? ¿Cierto que sí? Y en vez de yo empezar, como muchas veces lo he visto, chicos, buenos días, por favor, acomoden sus sillas, título, fecha y título. Démosle un contexto, pongamos a que los niños hablen para saber qué tanto saben. Mostrémosles un video, una reacción química, yo qué sé. O traigámosles a ellos, no sé, un video de alguien jugando billar o algo de esos, en los cazadores de mitos, para poder explicar algo de física. O alguien explicando el caso de yo, usted no sabe quién soy yo, para poder explicar algo de ciencias sociales. ¿Sí o no? Generemos ese contexto. Y si lo generamos, los niños podrían hablar. Y un niño de primaria, así como el otro dijo que la mamá era la máquina que lavaba, otro niño te puede decir qué cosa. Que la foca está, que el león marino está bravo con el pescado y el pescado lo está mirando de forma rayada. Otro te podrá decir desde su experiencia que está loco, el que es más espacial, te va a decir que están acomodados como por tamaño. Otro te va a decir, profe, tienen que ver con el agua, espacio marino, un ecosistema, ¿sí o no? Te pueden decir muchas cosas y por eso ya estás sacando insumos para poder orientar tu clase. Ahora, esa es la pregunta que tenemos que hacerle a los niños y podemos luego entrar a mostrarle a ellos la cadena alimentaria, ¿ya? Otro maestro una vez casi se enojó porque
Yo estaba alimentaria y no alimenticia. O sea, que un día, dependiendo del grupo, un día colocó alimenticia, otro día colocó alimentaria y me evito problemas. ¿Y por qué luego, después de que le explicamos esto, tenemos que explicarle al niño qué es la fotosíntesis? El niño tiene que saber que es un productor, ¿cierto? Y un consumidor primario, secundario, un terciario. ¿Y por qué no ponerlos a ellos a trabajar algo similar? Y le damos ¿qué cosa? Le damos imágenes en desorden para que ellos sean capaces de identificar cuál sería el orden de la cadena o la secuencia. ¿Sí o no? ¿Y ahí cuál será? Uno. Luego ¿cuál va? Siempre el productor. Luego ¿qué va? El escarabajo. Luego el ratón. Esto es una musaraña. Y luego el El zorro. zorro, ¿sí o no? Y si el niño es capaz de identificar, es porque le quedó claro lo que le explicaste, ¿o no? Ahora, ¿y por qué nos daría miedo volver a usar la misma imagen para poder evaluar? ¿Cuál es la intención? La intención es que el niño aprenda. ¿Y por qué no le evalúas lo que aprendió con lo mismo que le enseñaste? Pero no, es ese temor. No, es que se la coloqué muy fácil. La intención es... No, eso ya está mandado, maestro. Hay veces el mismo concepto porque tiene que aprender diferentes cosas. Ya cada uno con un Sí, totalmente de acuerdo, pero yo no estoy diciendo que es que le vas a hacer la misma pregunta, le colocas la misma imagen y le cambias qué cosa. La pregunta, es más, la semana pasada vimos, cuando socializamos los resultados, es más, en la prueba saber, puedes dar cuenta que una sola caricatura te sirve para sacar cuántas preguntas, 3, 4, ¿sí o no? Lo que estoy tratando de decir es eso, o sea que de la misma puedes sacar qué cosa, varias. Entonces le va a ser mucho más significativo porque es algo que ya conoce, ¿o no? Maestros, ahí, ¿será que en este enunciado no hay evaluación de saberes? Ese muchachito tiene que saber qué significa relación. Debe tener muy claro que es un depredador y que es una presa. ¿Dentro de dónde? De la cadena alimentaria. 1, 2, 3, 4 saberes en un enunciado tan corto, ¿sí o no? Y ahora, en un contexto tan corto, digámoslo así, y el enunciado, segunda parte de el ítem de evaluación. Y en ese enunciado dice, teniendo en cuenta el gráfico anterior, ¿te remite a dónde? Al contexto. La proporción en el número de individuos para mantener la condición de equilibrio en el ecosistema sería. Ahora, miren, allí ya le está diciendo que ese muchachito le estás evaluando qué cosa, lo que significa proporción. Y si no lo tiene claro, se equivoca. ¿Sí o no? Te dice, equilibrio. Ese niño tiene que saber qué es el equilibrio dentro de dónde? De un ecosistema, porque si no lo hiciste así, si no quedó claro y solamente te limitaste a preguntar, ¿entendido? Ellos que te contestan, sí. Y viene la evaluación, miren la evaluación. Opciones de respuesta. Muchas veces solemos limitarnos al texto como opción de respuesta, pero no solamente leemos texto, también podemos leer qué cosa, imágenes, miren las imágenes. Un niño que no tenga claro el concepto de equilibrio, ¿cuál marca? La 1. El que no tenga claro el concepto de equilibrio, ¿cuál marca? La B. El niño marca la C. ¿Por qué te marca la C? Porque equilibrio es lo mismo de un lado para el otro. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Pero dentro de la cadena, esto no es un equilibrio. ¿Cómo es el equilibrio? Piramidal. ¿Sí o no? Cuando la respuesta correcta es la A. Entonces ahí, si el niño te marcó la C, ya eso es un insumo para saber qué fue lo que de pronto le faltó a ese muchacho y quizá a él y además en la enseñanza, en el proceso de enseñanza. Por eso la evaluación es una herramienta fundamental para mejorar los procesos dentro de aprendizaje. Maestros, las partes de un ítem de selección múltiple con única respuesta. Aclaro algo. Hay un concepto, no aquí, en muchas instituciones, que las opciones de respuesta son A, B, C y D, y que la primera es, la segunda disparatada y la tercera disparatada. No, eso ya no se hace, ¿no? Porque eso confunde. Todas las opciones son posibles. Miremos de acá, contexto. Abarca todo el saber previo al evaluado. O sea, yo voy a evaluar y en eso que yo les estoy presentando, maestros, escúchenme, eso que yo les estoy preguntando debe tener todo lo que le evalué. Miren con la pregunta anterior, ¿qué tenía que tener en cuenta? Saber que era depredador, presa, ecosistema y no sé qué más cosas, ¿cierto? O sea que ahí está todo inmerso. Miremos acá. Puede ser un texto, una gráfica, un dibujo, una tabla, un video, lo que yo quiera. Es más, puedo traer una persona que les cuente algo.
Mire, usted tiene que presentar un examen para subir un video para subir a Salafón. ¿Me equivoco? Sí. ¿Sí o no? Algunos. Bueno, pero ¿el Estado tiene esa herramienta? Bien. Una maestra social me dijo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué vas a hacer? Me dijo, yo quiero rescatar las, ¿cómo se dice? Las raíces de este corregimiento, porque es un corregimiento afro. O sea, del árbol genealógico me quería hablar ella. ¿Y qué has pensado hacer? Yo quiero hacer dentro del aula, explicarle yo, ¿vas a hablar del árbol genealógico dentro del aula? Cuando enfrente del colegio, pasando la calle, tienes un parque con una ceiba, sácalos del aula y tráete las matronas del pueblo a que cuenten qué cosa. Eso. ¿Y ese es el examen de dónde? De allí, de lo que de las matronas cuenten o no. ¿Es mucho más significativo para ellos? Obvio. Enunciado. Es el planteamiento propiamente dicho de la problemática que se espera sea resuelta por el evaluado. O sea que yo en el enunciado tengo que ser lo suficientemente concreto lo que yo quiero que él haga. Por eso le pasó al niño cuando escribió lo de la lavadora, o lo de los números en secuencia, o lo que tenía diabetes. Eso fue lo que sucedió. ¿Ya? Las opciones se redactan como respuestas a la pregunta, como respuestas. Enunciado. Tradición, es mucho, de esa palabra sí que me gusta. Tradicionalmente los enunciados los hacemos así, ¿cierto? Como pregunta, se plantea en forma de pregunta o como una proposición. ¿Qué significa? Que los enunciados deben ser la continuación, las opciones de respuesta deben ser la continuación al enunciado, ¿sí o no? Entonces, el enunciado constituye eso, una primera parte, y la opción de respuesta, la segunda parte. Miren, ahí está. Opciones de respuestas. Todas son posibles respuestas a la problemática. Todas son posibles, todas. Pero solo una de estas es verdaderamente pertinente y completa y soluciona el problema. ¿Listo? Por ejemplo, lectura crítica, grado 11. ¿Cómo lo evalúa? Mírenlo acá. Un texto tomado de Samper y no sé qué más. Miren que no es un texto tan largo. Y de ese texto te pueden sacar dos preguntas. Eso es lo que yo estaba tratando de decir ahora, maestro. Que el mismo texto te sirve para sacar varias preguntas. ¿Listo? Otro texto. Miren lo que es corto y qué es lo que está haciendo. Están como, ¿cómo se llama? Citas, ¿no? Y con esas citas te preguntan. Son afirmaciones aquí y te dice esto. 1, 2. ¿Ya? Y miren acá. ¿Termina en qué cosa? El signo de pregunta, ¿cierto? Por ende empieza con mayúscula. ¿Ya? Y noten algo más. La métrica. Los estudiantes suelen creer de que no, la más larga es la respuesta correcta. No. Por eso evitemos eso. Evitemos que cuando escribimos nuestras opciones de respuesta tenga más o menos la misma cantidad de palabras. Para que los procesos de selección de adopción sean mucho más exigentes. Texto discontinuo, contexto, solamente la caricatura, no es más. Enunciado propositivo. La expresión en la cara del padre al oír la pregunta del niño, de la niña, se debe a ¿qué? No termina en signo de pregunta, porque lo que le va a contestar, las opciones son la continuación. A, no está de acuerdo con lo que dice la niña. B, no entiendo. Si lo ven, empiezan con minúscula. Esa es la estructura del niño. Ciencias naturales. Miren cómo te lo muestra lo que es el entorno vivo a través de una retrófica. ¿Será que no tiene parecido a lo que vimos ahorita? Sí. ¿Cierto que sí? Y miren, la pesca indiscriminada, varias especies de atún que ha llevado las organizaciones ambientales a implementar. Le dicen todo primero para que él tenga de dónde contestar, porque si le das pregunta de memoria y te llega. Miren esta otra, una imagen como parte del contexto y las opciones de respuesta que son imágenes también. Lo que explicamos la semana pasada, le enseñan a los niños a sacar estadística desde primaria y les evalúan en noveno con gráficas y el niño no contesta, no porque no le enseñaste, porque no se lo evaluaste de la misma forma, por eso se equivoca. Otra gráfica, ¿ya? Miren acá. Continuación, propositivo. Sociales y ciudadanas. Miren que el texto tampoco es un texto largo
Y ese texto sale esa pregunta, ¿ya? Una caricatura antigua, mire, o sea, no contemporánea, ¿no? No hoy La del día, periódico. ¿ya? La violencia política, Frente Nacional, la Patria Boa, gobierno de Rojas Pinilla. Entonces le toca al muchacho ver qué información allí para poder seleccionar. Miren un texto supremamente corto. ¿Sacado de dónde? De aquí te, de aquí te da la referencia. Importante hacer siempre referencia a dónde sale. Y las opciones de respuesta. Devuelve la pregunta anterior de sociales allí. A la derecha se presenta la prensa colombiana. ¿Dice ahí victorias liberales? La prensa, víctimas liberales, violencia liberal. Y vamos a ver qué más dice. A la derecha se presenta qué periodo de la historia política. ¿Cómo se llama eso? Voz, ¿no? Lo que corta. Oh, sí. Dice otra cosa, conservadora, violencia conservadora. Acá dice violencia conservadora, víctimas liberales. Y acá dice violencia liberal y no dice nada más. El apilador. El afilador. Ah, el afilador está afilando el cuchillo, le está puliendo las garras al monstruo ese. Sí que la tomas de acá, maestra, se te ve mejor. ¿Ya? Quiero saber cuál es esa. Violencia política, la A. Sí, pero el maestro, Fernando, ¿esto se puede contestar a través de qué? O sea, un estudiante, ¿cómo podría llegar a la respuesta? Así como la vez pasada colocamos los ejemplos de las revoluciones a través de la línea de tiempo, aquí ¿cómo podría ser? Comparando los textos y lo que además las No. imágenes nos están presentando. Sí, Pero no es violencia, sociales. no es violencia política, porque la pregunta es ¿qué periodo de la historia política colombiana se presenta en estas caricaturas? El gobierno de Rojas Pinilla. El gobierno de Rojas Pinilla, ¿no es? ¿Qué periodo? ¿Y ese es un periodo? ¿La violencia política es un periodo? La violencia Esta pregunta no es política es nuestra, un ¿no? Es una periodo. pregunta oficial de la prueba saber liberada. La violencia política es un periodo. La violencia política es un periodo. Ya se la muestro. ¿La has aplicado? ¿La tenés? El Frente Nacional fue después. La Patria Boa tampoco es, yo digo que es el gobierno de Rojas Pinilla. ¿Es un periodo? ¿La violencia política es un periodo? Mi pregunta es, ¿la violencia política es un periodo? La respuesta correcta es la A. ¿Un periodo? La respuesta correcta es la A. La competencia es 16, ¿no? La A, interpretación y análisis de perspectivas. Y el aprendizaje es contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos. Pero La dice complejidad de que la es un pregunta es periodo. media. Ah, el periodo de la ¿Ya? violencia. Eso que no lo dicen, nos lo dicen los cuadernillos. Si nosotros nos sometemos a la página de IPEX y bajamos cuadernillos, tenemos material para luego poder nosotros hacer algo muy parecido. ¿Ya? Y ahí yo estoy confundida. Que ¿Cómo? la violencia política se toma como un periodo. Escuchen la pregunta, maestro. En la página de IPEX ¿cómo? Hay unos cuadernillos. Unos cuadernillos puedes descargar. Si de pronto accedes y los quitaron, los últimos que publicaron fueron de 2018. Tú me mandas un WhatsApp y termino ahorita, en cualquier momento te los escribo y te llegan. Los quitaron. Una niña aquí me dijo, yo les conté, dijo, ¿los puedo tener? Y yo, ya mismo te lo envío, la niña los tiene, los está leyendo, me parece. Al final te aparecen las respuestas. Inglés. Au. ¿Qué querías? ¿Esta pregunta? ¿Ah? ¿Iba a preguntar a alguien? Como iba a preguntarle, si no quiera usted ese conocimiento, ¿qué libro usted le recomendaría a uno? ¿O qué, en qué se basaría? ¿En qué página? Los cuadernillos. Yo Acabo te digo de... algo, maestro. Para tú conocer la prueba saber, Esa pregunta, por mi que va con respuesta de ciencias naturales. sí. Pero para llegar a construir esas preguntas, me parece interesante. Por eso, usted me recomendaría qué libro o qué. Pues te digo algo, que nosotros, lo único que hacemos nosotros es acceder a la información que nos da IPEX. Nosotros solamente hacemos eso. No hay, digámoslo, disponible como mucha información al respecto. Si tú tienes en cuenta el modelo basado en evidencia, lo que hoy estamos explicando, y vas a
a referentes como son este tipo de preguntas, ya tu conocimiento propio del área te va a permitir Ve, se hacer puso preguntas frío y similares. volvió a subir el Yo te calor. invitaría a hacer algo. Si tienes acceso a los cuadernillos, si tienes un enunciado, trata de cambiar las opciones. La primera ejercicio que yo haría sería, parafraseo, lo mismo, dicho con otras palabras. Es el primer ejercicio. El segundo ejercicio que yo haría, ¿cuál? Quito los enunciados y identifico qué otras cosas de allí yo podría evaluar. Y hago enunciados supremamente parecidos. Yo lo haría así. No sé si le parece. ¿Ya? Inglés. Un texto, esta es la parte 5 que evalúa el conocimiento, comprensión de lectura literal. Y estas son las preguntas. ¿Cuántas preguntas salen de ahí? 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Puedes hacer más dependiendo de lo que tú quieras. Preguntas de matemáticas. Miren esta pregunta de matemáticas, miren todo ese contexto. O sea, no se limita única y exclusivamente a qué. A un solo pensamiento. Miren a acá, varios. una imagen, unas tablas, toda esta información. Y esto de aquí perfectamente podríamos alinearnos con quién. Con sociales. Y sociales también, ¿sí o no? Sí, una pregunta de matemáticas. 11, todo eso es cuadernillo de grado 11. Y miren la pregunta. ¿Ya? Miren, de aquí salió desde aquí, de todo esto, sale la información para esta pregunta. ¿Ya? Y la pregunta es esta: ¿es posible determinar el porcentaje de muertes de PE3 ocurre debido a esta otra enfermedad? Y te dan las 3 opciones. ¿Ya? Ahora, otra pregunta que ¿de dónde sale? Del mismo contexto. Otra pregunta allí. A continuación se muestran resultados de una encuesta. Y miren, enunciados a través de gráficas. Pongamos a los niños a leer gráficas. A través de deporte. Y las opciones de respuesta, ¿cuáles son? La misma cancha de fútbol, ¿sí o no? Cada opción tiene una razón de ser. Hay una pregunta de matemáticas, original de la prueba, saber que el compañero Alexander Barrero, ese las va a explicar, porque pues él la explica mucho mejor que yo. Esa pregunta, cuando a mí me la explicaron, a mí, siendo una pregunta de matemáticas, a mí me dio luz para poder hacer preguntas de mi área, que es inglés. ¿Listo? Alex. Bueno, maestro, buenos días todavía, ¿cómo están? Bueno, Mauricio ya les ha hablado un poquitico de la estructura que debe tener. Digamos que el contexto de una pregunta o de un ítem es lo más sencillo realmente, porque casi que cualquier cosa que tú encuentres donde puedes sacar información te sirve de contexto. Lo decía Mauricio ahora. El enunciado ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el enunciado tiene que ser tan claro que no dé pie para que haya una mala interpretación, como lo veíamos en los ejemplos que nos daba Mauricio al inicio. Pero resulta que lo más difícil es crear las opciones de respuesta. Por esa razón, uno a veces como maestro, cuando le dicen que hay que construir los exámenes, como lo hace el Estado, normalmente